Toca el día de hoy tratar el tema de los denominados sujetos del proceso. Creo que es importante inicialmente hacer una pequeña acotación. Estamos utilizando la terminología sujetos del proceso y no la que normalmente se utiliza como sujetos procesales. Esta concepción lata de sujetos del proceso nos va a permitir de una u otra manera tocar y adentrarnos dentro de las funciones o capacidades que se le ha otorgado al órgano jurisdiccional. Evidentemente el órgano jurisdiccional, los jueces, no son sujetos procesales específicamente, por eso es que estamos utilizando esta concepción mucho más amplia de sujetos del proceso. Para poder entender adecuadamente cuáles son los roles o las funciones que los sujetos del proceso van a ejecutar dentro de este nuevo modelo procesal, que duda cabe, es importante tener una idea cabal de cuál es el modelo procesal que nos propugna este nuevo ordenamiento adjetivo procesal penal. Dentro de esa línea de ideas es común, quizás como un puerto normal, que hayamos escuchado que el nuevo modelo procesal que propugna el Código Procesal Penal está referido hacia un modelo de tendencia acusatoria con rasgos adversariales, se menciona, y garantista. Creo que en líneas generales no está mal esa definición, pero creo que es necesario hacer algunas especificaciones. En principio, cuando nosotros entendemos que estamos frente a un modelo procesal de tendencia acusatoria, creo que hay que hacer la precisión de que estamos frente a un modelo de tendencia acusatoria formal, no frente a un modelo acusatorio material en estricto sentido, porque de una u otra manera la función persecutoria y la función de juzgamiento, si bien van a ser divididas en dos órganos distintos, como es el Ministerio Público y el Poder Judicial, sin duda alguna, que duda cabe, que ambos de todas maneras pertenecen a la organización del Estado. Por lo tanto, es un modelo acusatorio, se dice formal, porque el Estado monopoliza las dos funciones, perseguir y juzgar. Pero es de tendencia acusatoria, porque si bien existe este monopolio estatal, sin embargo, este monopolio estatal es ejercido por dos instituciones constitucionalmente autónomas entre sí. Propiamente un modelo acusatorio de corte material, o propiamente dicho, implica sí, sin duda alguna, que no exista vinculación o relación alguna entre el órgano que persigue y el órgano que juzga. Más o menos la estructura que nosotros podemos encontrar en un proceso de querella, por ejemplo, ¿no? Donde el órgano persecutor es en general el agraviado, la víctima, y el órgano de juzgamiento es el Poder Judicial. En consecuencia, entre ambos no existe ninguna vinculación, como sí le existe entre el Ministerio Público y el Poder Judicial como órganos de la estructura estatal. Dicha esta pequeña acotación, el segundo punto que tenemos que tener en cuenta es que es cierto que existen algunos elementos dentro de este modelo procesal que pueden tener similitudes con la estructura de un modelo acusatorio. Pero creo que es importante tener en cuenta y disgregar que no es que nuestro modelo sea de corte adversarial propiamente dicho. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. A veces tendemos a confundir o a verificar una similitud entre lo adversarial y lo acusatorio. Son dos modelos totalmente distintos y de tendencia y de origen distinto. El modelo adversarial evidentemente tiene un origen anglosajón. Reitero, tenemos algunos elementos propios del sistema adversarial, pero no es nuestro sistema de naturaleza adversarial. Pongamos a pensar que en el tema del adversarial siempre va a existir la presencia de dos partes, de dos sujetos procesales, iguales entre sí, que se enfrentan en una especie de contienda o de lid en igualdad absoluta de condiciones. Bajo esta misma premisa, pongámonos nosotros a pensar que desde el momento en que nosotros tenemos una investigación, y aquí ya estamos entrando en materia, a cargo del Ministerio Público, es decir, el Ministerio Público dirige la investigación, dirige una etapa del proceso, entonces ya desde ese momento no podemos hablar de un proceso de adversarios, porque es imposible pensar un proceso de adversarios y de igualdad de condiciones donde uno de los adversarios dirige una etapa del proceso. Para empezar ello, si lo queremos ver desde la otra perspectiva, pongámonos nosotros a pensar en un momento que tenemos un sistema con una garantía constitucional de la presunción de inocencia. Entonces, igual, ¿cómo podemos pensar que estamos dentro de un proceso de igualdad absoluta de condiciones entre las partes, donde una de las partes juega con la presunción de inocencia y la carga de la prueba está solamente referida a la otra parte? En consecuencia, hay una serie de situaciones que hacen que nuestro sistema, si bien recoja algunos temas de la
del sistema adversarial, del modelo adversarial, ello no quiere decir que nuestro modelo se adscriba a ese criterio de adversarialidad propia del sistema anglosajón. Eso es también muy importante para poder entender la oficialidad de la investigación, que ya lo he mencionado y que lo verificaremos nuevamente cuando entremos a trabajar específicamente el tema del Ministerio Público. Evidentemente, la tercera característica que se le suele atribuir al nuevo modelo procesal, el tema del garantismo, sí, sin duda alguna, el nuevo modelo procesal responde, y qué duda cabe, a esta constante modificación en pos de la protección de derechos fundamentales que se inicia en nuestro país con la Constitución del 79, continuada con la del 93, y sin duda alguna el influjo de todo el ordenamiento supranacional que tiene la misma finalidad de protección de los derechos fundamentales. Entonces, creo que adicionalmente a ello hay una característica en el modelo procesal que es bastante importante tenerla en cuenta y que no tiene, o que no está recogido en los conceptos de acusatorio, de adversarial, de garantismo, y eso que es el criterio o la concepción de eficiencia. Es un código que recoge o que incluye una serie de instituciones que propugnan hacia un modelo procesal eficiente. Y cuando hablo de eficiente implica la incorporación de una serie de instituciones que permitan una mejor racionalización o simplificación del proceso. Qué duda cabe, dentro de este concepto se enmarcan los procesos de terminación anticipada, la aplicación de los principios del principio de oportunidad, los criterios de negociación propiamente que se van a poder establecer en los acuerdos reparatorios, en fin, este tipo de mecanismos procesales que, reitero, de una u otra manera van a buscar o racionalizar o simplificar el proceso. Y esa es una característica que también está bastante presente en este nuevo modelo que nos propugna el nuevo Código Procesal Penal. Dicho esto, ya habiendo enmarcado de una u otra manera este modelo, creo que nos va a ser mucho más fácil poder entender los roles que se les va a otorgar o que van a ser titulares los sujetos del proceso. En ese orden de ideas, si nosotros a priori trataríamos de tomar una foto acerca del proceso y sus integrantes principales, los protagonistas, el concepto sujeto del proceso implica mucho más que los nombres que voy a mencionar, qué duda cabe de ello. Pero si nosotros quisiéramos tener un primer acercamiento al tema de los sujetos del proceso, protagonistas del mismo, sin duda alguna la idea central que nos va a surgir o la figura central que vamos a tener en la cabeza es este proceso con tres actores principales. El juez, sin duda, cuya función primordial, no única, la veremos más adelante, pero primordial es la de juzgar. Finalmente esa es su finalidad constitucional. Luego tenemos el Ministerio Público o el fiscal, cuya función principal, y luego veremos cómo se desgrana esta, es la de la función persecutoria, es decir, a través del otorgamiento de la titularidad de la persecución de la pretensión punitiva del Estado. Y la tercera figura, no es como yo que haya establecido un grado de importancia, solamente estoy enunciando, es la figura del imputado y de su defensa, que se va justamente, entre comillas, a defender de la imputación que le hace el Ministerio Público, pero que tiene como escudo de inicio de protección este principio constitucional de la presunción de inocencia. Entonces, estos en general son los tres primeros protagonistas del proceso. Sin embargo, como lo mencioné al inicio, al utilizar este concepto amplio de sujetos del proceso, vamos a ver que existen muchos más protagonistas que ellos y vamos a ver cuál es justamente el rol que cada uno de ellos desempeña y cómo se van organizando dentro de la estructura propia del proceso. Muy bien. Si nosotros nos enfocamos y nos enmarcamos y hablamos del término sujetos del proceso, la primera idea que tenemos que tener en cuenta es, un poco para ir definiendo cosas dentro de la estructura propia de la teoría general del proceso, es el concepto de sujeto procesal o de sujeto del proceso. ¿Es igual o similar al concepto de parte? Este concepto de parte desde la percepción civil del término. Y evidentemente no.
lo cual no quiere decir que no haya partes dentro del proceso penal, sí las hay, pero el concepto de parte tenemos que darle un contenido un poco más restrictivo, porque si nosotros nos vamos hacia la percepción del proceso civil, del procedimiento civil, lo que vamos ahí a encontrar es que existe una relación imbricante entre su parte procesal y titular de un derecho. Es decir, que quien tiene la titularidad del derecho procesal, por ejemplo, de accionar, es porque tiene la titularidad del derecho sustantivo, cuya pretensión la va a ejercitar dentro del proceso. Es decir, hay una vinculación entre la relación sustantiva con la relación procesal. En cambio, ya en materia procesal penal debemos abandonar esta concepción inicial de que parte es aquella que tiene una relación con el derecho sustantivo, o sea, el titular de un derecho sustantivo, como si fuera propiedad de algo. Esta concepción hay que dejarla de lado. Lo que debemos entender como parte dentro del proceso penal es aquel sujeto procesal que pide algo, que pretensiona algo dentro del proceso, independientemente si sea titular o no sea titular del derecho, porque evidentemente ya desde la perspectiva del Ministerio Público, el Ministerio Público no es dueño del derecho persecutorio del Estado, ni mucho menos de la función punitiva estatal en sentido genérico. Solamente debemos entender, reitero, abandonemos la concepción de titularidad de un derecho material y centrémonos en la concepción de parte como el sujeto que tiene, que pretensiona y que busca algo dentro del propio proceso. Quien busca algo dentro del proceso o contra quien se busca algo dentro del proceso para entender e incorporar al procesado. Quizás, sin duda alguna, quien más cercano tenga dentro de los sujetos del proceso penal, más cercano tenga una concepción a la parte desde la perspectiva procesal civil, pueda ser el actor civil, sin duda alguna, porque él, a través de su pretensión resarcitoria, que tiene como fundamento el daño, lo cual probablemente lo haga titular de un derecho material. Pero para efectos del proceso penal muy poco importa su vinculación o titularidad del derecho material. Lo que importa es qué pretensiona o qué busca dentro del proceso penal. Bajo esta línea de ideas, habiendo hecho esta pequeña disquisición, sí podemos, dentro de esta perspectiva, utilizar la concepción de parte dentro del proceso penal y, reitero, eliminando esta concepción procesal civil de entenderlo como titularidad de un derecho material. Eso no es lo que no en esa concepción vamos a utilizar el concepto de parte dentro del proceso penal. Dicho esto, en general, la doctrina suele separar, ¿no? Suele catalogar a los sujetos del proceso o partes, desde la perspectiva ya indicada, explicada, como partes acusadoras y partes acusadas. En las partes acusadoras, entre las partes acusadoras, sin duda alguna, nuestro modelo procesal, que duda cabe, lo que primero tenemos que tener en cuenta es la imagen del Ministerio Público, la institución propia del Ministerio Público que actúa a través de sus fiscales. Si estamos hablando de procesos privados, tenemos el creyente, sin duda alguna el creyente también, el actor civil, que evidentemente tiene la persecución de una pretensión resarcitoria. Ahí tenemos, por ejemplo, partes acusadoras dentro de este sistema. Por el otro lado, en las partes acusadas, sin duda alguna el imputado, quien tiene el derecho a su defensa, también estará ahí el tercero civil, que también tendrá que duda cabe, en la medida que se establezca la vinculación civil existente, pues tendrá que concurrir solidariamente al pago de una indemnización de daños y perjuicios, ¿no es cierto?, en la medida que sea acreditado dentro del proceso penal la existencia de un daño. Eso en la parte, en el supuesto de las partes acusadas. En nuestro nuevo modelo procesal también recoge una institución o incorpora una institución bastante interesante, que es el tema de la persona jurídica. Tema que conversaremos, si el tiempo nos da, un poco más adelante. Entonces, fíjense, por un lado tenemos las partes acusadoras, es decir, las partes que persiguen algo, y luego tenemos las partes acusadas, es decir, de quien se persigue algo o contra quien se persigue. Esa es un poco más o menos la idea. Pero justamente entre ambas partes, acusadores y acusadas, tenemos al otro sujeto del proceso, protagonista absoluto del mismo, que es sin duda alguna el órgano jurisdiccional, el juez.
Y el juez que justamente tiene como una de sus características esenciales dentro de este modelo la imparcialidad. Y este es, creo, un tema bastante importante y que lo entenderemos cuando a continuación expliquemos las funciones y los roles que le toca jugar al juez. Pero creo que la esencia central de este juez dentro de este proceso, dentro de este modelo de corte acusatorio, es su imparcialidad, es decir, su ubicación equidistante entre los sujetos o ante las partes contrarias. Es una posición equidistante, a igual distancia de los acusadores que de los acusados. Esa es su ubicación. Y como tal, reitero, como sujeto procesal, no es ni parte acusadora ni parte acusada. Es decir, el juez no pretende nada, no pide nada dentro del proceso, ni se le pide a él, ni el proceso es contra él. Por eso es que él es imparcial, está al medio de esas dos posiciones. Este es un tema absolutamente importante y justamente los modelos que se adscriben a esta tendencia acusatoria, si hay algo que el principio acusatorio garantiza de mejor manera que cualquier otro modelo procesal, es justamente la imparcialidad judicial y, qué duda cabe, la presunción de inocencia. No tanto el derecho de defensa puede estar igual garantizado de una u otra manera en un proceso de corte inquisitivo, pero sin duda alguna de un concepto absolutamente acusatorio o de modelo de procesal acusatorio, la protección hacia la imparcialidad judicial es uno de sus objetivos y es su sustancia en sí mismo. Claro, porque si nosotros nos ponemos a pensar en un modelo inquisitivo, por ejemplo, en donde el juez, que además es el que instruye, es el que investiga, es el que persigue por ende y que además juzga, estamos hablando de un juez que al momento de fallar, al momento de decidir sobre la situación jurídica de determinada persona, es un juez que está prejuiciado, es un juez que a través de su investigación ha ido adquiriendo una serie de a priori con relación a la responsabilidad. Máxime si este juez, además de instruir e investigar, por ejemplo, ya dictó medidas coercitivas en contra de ese imputado, de ese procesado. Ese es un juez, como suele denominarse, contaminado, y eso es propio de un modelo inquisitivo, y evidentemente no estamos frente a un juez imparcial. En cambio, un modelo acusatorio, cuyas características de este modelo que nos ofrece el nuevo Código Procesal Penal, donde tenemos a un fiscal que constitucionalmente cumple una función autónoma, la del juez, es el que persigue, es el encargado de investigar, ¿no es cierto? Este juez que no tiene esta percepción investigativa, esta percepción instructiva, solamente se dedicará al momento oportuno a dictar la sentencia. Dictará una sentencia en la cual él cumplirá o será el reflejo de su rol absolutamente imparcial por no haber sido contaminado con el objeto del proceso. Eso lo veremos un poco más adelante cuando establezcamos los roles específicos de cada uno de estos sujetos del proceso. Pero lo que creo que es importante, que debe quedar claro, es que el juez es un sujeto del proceso, no es una parte, no es acusadora, no persigue nada en el proceso, no es acusada, no se persigue de él algo en el proceso. Es una posición, toma una posición absolutamente equidistante entre acusadores y acusados. Ese es el rol en general que juega el órgano jurisdiccional y que ese rol se caracteriza por su absoluta imparcialidad. Evidentemente, dentro de las partes acusadoras, el Ministerio Público, que duda cabe, ocupa un lugar preponderante porque es además al cual constitucionalmente se le ha otorgado la función de ejercer la capacidad o la potestad punitiva del Estado. Tiene a su cargo, y cuando hablo a su cargo estoy hablando de un concepto funcional, al órgano policial dentro de la función de investigación. Y la policía, que duda cabe, no es un sujeto procesal, pero sí es un sujeto del proceso porque interviene de una u otra manera en el mismo. ¿Cuál es su función de la policía? Evidentemente la de ser un órgano de apoyo investigativo en la función de dirección de la investigación que ocupa el Ministerio Público, conforme lo veremos más adelante. Eso en principio para tener una idea global entonces de los sujetos del proceso y su interrelación y cómo es que de una u otra manera tenemos al juez al medio dentro de las partes acusadoras y de las partes acusadas. Muy bien. Creo que dentro de esta perspectiva empezar
por el imparcial es lo que nos toca ahora. Es decir, antes de entrar ya a las partes o a los sujetos procesales acusadores y a los sujetos procesales acusados, por utilizar esta nomenclatura, creo que es importante empezar por distinguir cuál es el rol y la competencia que va a asumir el órgano jurisdiccional dentro de este nuevo modelo procesal. Para entender el rol que le toca al órgano jurisdiccional, creo que es importante tener en cuenta esta división, pues una división con digamos, con efectos académicos. Tenemos que tener en cuenta que hay un juez, que no es el mismo, que va a ser un juez de garantía, va a haber un juez de juzgamiento y va a haber lo que denomino un juez de apelación, que no es exactamente un juez, sino es un colegiado, pero es un órgano jurisdiccional de apelación. Creo que en estos tres enfoques podemos entender cada una de las funciones que le va a caber al órgano jurisdiccional, dependiendo si su rol va a ser el de juez de garantía, si su rol va a ser el de juez de juzgamiento o si su rol va a ser el de juez de apelación. En cada una de estas facetas, el juez, el órgano jurisdiccional, va a tener distintas funciones, distintas capacidades de actuación procesal. Empecemos por el juez de garantía. El juez de garantía, o llamado también juez de la investigación preparatoria, es aquel juez que va a tener competencia funcional en dos momentos del proceso. En el momento de la investigación preparatoria y en el momento de la fase o etapa intermedia. O sea, el rol del juez de garantía se va a verificar en estos dos momentos o dos estadios procesales, en la investigación preparatoria y en la fase intermedia. Veamos cada una de ellas y qué rol le compete en cada uno de estos momentos. En la investigación preparatoria, fíjense ustedes, este juez de garantía, conforme al modelo procesal, al ser un órgano jurisdiccional, no tiene capacidad investigativa. La capacidad investigativa, la función de investigación, de búsqueda de medios de prueba, es una función reservada exclusivamente al Ministerio Público. El órgano jurisdiccional ya no investiga. El órgano jurisdiccional, en este momento, como es una etapa de investigación, por lo tanto no puede cumplir una función de juzgamiento, ni de sentencia, ni de fallo, ni de mucho menos, entonces lo que se le va a dar es una función de controlar, de garantía respecto de esta investigación, que la investigación se lleve con respeto a los derechos fundamentales y acorde con el ordenamiento normativo. Esa es la función del juez de garantía. Va a vigilar el respeto de los derechos fundamentales y va a vigilar el cumplimiento del ordenamiento normativo correspondiente. ¿A quién va a vigilar? ¿A quién va a controlar? Evidentemente, a quien tiene a su cargo la función de investigar. Esto es al Ministerio Público, al fiscal director de la investigación. Bajo esa línea de ideas, ¿qué hace el órgano jurisdiccional en esta fase de investigación preparatoria? Es decir, ¿qué en buena cuenta, qué es lo que hace el juez de garantía? Bueno, muchas funciones, muchas atribuciones, pero que las podríamos resumir en las siguientes. Sin duda alguna, control de legalidad. Sin duda alguna, control de plazos. Como este código busca, sin duda alguna, reducir o acortar los plazos procesales, porque además, evidentemente, al incluir un sistema que básicamente se caracteriza por su oralidad, en donde todo va a ser resuelto, o la mayoría de las cosas van a ser resuelto a través de audiencia, evidentemente está pensando en acortar los plazos procesales. Puede ocurrir de una u otra manera que el fiscal se tome más del tiempo establecido en la ley para la búsqueda de los medios de prueba, es decir, para su investigación, ya sea que estemos hablando de diligencias preliminares de investigación o de investigación preparatoria propiamente dicha. En esa línea de ideas, evidentemente que el fiscal sobrepase el plazo legal de investigación, a quien evidentemente trae perjuicio es al investigado. Por lo tanto, una de las funciones del juez de garantía es vigilar y controlar que los plazos procesales se cumplan. Si el fiscal se excede
en su actividad investigativa de los plazos preestablecidos legalmente, el investigado, de ser el caso, puede solicitar al juez de investigación preparatoria o de garantía que controle este exceso, justamente para nuevamente encauzar las cosas dentro de los parámetros legalmente establecidos. Entonces, ahí tenemos una función. La función de control de la legalidad propiamente dicho, que es una función macro, una función mucho más específica, que es el tema del control de los plazos. Tiene por ahí el juez de investigación preparatoria también una función de corte probatoria, en etapa de investigación preparatoria que estamos desarrollando, que es la actuación de la actuación de la prueba anticipada, ¿no es cierto?, que se realiza en audiencia, y en consecuencia ahí hay una actividad probatoria a cargo del juez de garantía dentro de esta etapa de la investigación preparatoria. Controla también el proceso de terminación anticipada. Recordemos que un alto porcentaje de los procesos que se han generado con este nuevo modelo procesal en los distritos judiciales en donde ya está vigente el mismo, dicho ordenamiento, un gran porcentaje de procesos se han decantado o se han resuelto vía estos procesos especiales de terminación anticipada. Estos procesos especiales de terminación anticipada en nuestro sistema están sujetos a control judicial, es decir, fiscal, sin duda alguna, puede llegar a un acuerdo con el imputado, con su defensa, obviamente un acuerdo de negociación en donde lo único que es objeto de negociación va a ser la pena y el quantum reparatorio, mas no es una negociación de cargos, como podría ser en el sistema americano del plea bargain. No, aquí es estrictamente terminación anticipada, modelo peruano, es una negociación fiscal, imputado, su defensa, respecto a la pena y respecto al quantum indemnizatorio. Pero de arribar a un acuerdo entre ambas partes, y queda clarísimo, entre la parte acusadora y la parte acusada, ¿no es cierto?, este acuerdo tiene que ser homologado judicialmente, es decir, está sujeto a control judicial. ¿A control judicial de quién? Evidentemente del juez de garantía o del juez, o también denominado juez de investigación preparatoria. Entonces, fíjense, tenemos la actuación de la prueba anticipada, el control del proceso de determinación anticipada, el control de plazos, el control de legalidad en su perspectiva más amplia, y hay un elemento que es muy importante dentro de esta esfera competencial del juez de garantía o juez de investigación preparatoria, y es la administración de las denominadas medidas coercitivas, es decir, tiene el control de la actividad cautelar. Y el juez es el que decide, algunas excepciones existen sin duda, pero en líneas generales, y sobre todo si estamos hablando de medidas coercitivas de carácter personal como la prisión preventiva, evidentemente su concesión, su otorgamiento es de carácter jurisdiccional, que pueden ser pedidos por el fiscal, pero el juez es el que los concede a partir y evidentemente de haber efectuado, en líneas generales, un análisis de la proporcionalidad y la racionalidad de la medida cautelar o coercitiva solicitada. Pero quien la administra, quien lo otorga, es el órgano jurisdiccional. Entonces, esa es una de las labores más importantes que le compete a este juez de garantía o juez de investigación preparatoria. Pero este juez de garantía o de investigación preparatoria no concluye con su labor, con su rol dentro del proceso a la conclusión de la investigación preparatoria. No, este juez de garantía todavía va a continuar o va a mantenerse como protagonista del proceso, aún va a tener otro rol. Y este rol ya lo va a ejercitar, no en la investigación preparatoria, sino que lo va a ejercitar en la etapa o en la fase intermedia. Efectivamente. Señalábamos que las atribuciones o las funciones que desempeña el juez de garantía o juez de investigación preparatoria no terminan o no se agotan con la conclusión de esta primera etapa procesal de la investigación preparatoria propiamente dicha.
Evidentemente, la conclusión de la investigación preparatoria en líneas generales, el representante del Ministerio Público tiene, reitero, en general dos opciones. La primera es que al estar convencido de que tiene un caso judicializable, va a formalizar una acusación. Y la segunda es que luego de la actividad de búsqueda de medios de prueba pueda llegar o persuadirse que no tiene un caso digno de ser judicializable, es decir, que no tiene un caso en general, lo que va a hacer es emitir una manifestación de voluntad en el sentido de pedir el sobreseimiento de la causa. Recordemos que el fiscal, una vez que ha decidido o decidió en su oportunidad formalizar la continuación de la investigación preparatoria, uno de los efectos de esta decisión fue justamente la de perder la posibilidad de poder archivar por decisión propia la denuncia. Si toma esta opción de formalizar la continuación de la investigación preparatoria y luego se persuade de que no tiene un caso, ya el archivo de la misma estará librado a una decisión jurisdiccional a partir del pedido del Ministerio Público de sobreseimiento. Entonces, ambos pedidos, ya sea que se trate del pedido de sobreseimiento o ya sea que se trate de la formalización de la acusación, ambos pedidos están sujetos a control judicial. Ambos pedidos, este control se va a realizar en lo que se denomina una audiencia preliminar. Veamos la primera de las posibilidades, es decir, el pedido de sobreseimiento. Si de lo que se trata es que el fiscal considera que no tiene un caso y lo que va a hacer es pedir el sobreseimiento de la causa, el juez en general tiene tres opciones. La primera opción es estar de acuerdo con el pedido del fiscal y en consecuencia, si está de acuerdo con el pedido del fiscal, lo que va a dictar es un auto de sobreseimiento. La segunda opción, y es una opción discutible dentro de la perspectiva del modelo procesal acusatorio, es que el juez pueda discrepar de este pedido de sobreseimiento. Discrepancia que le hará saber al fiscal superior, al órgano jerárquico superior del fiscal provincial, a fin de lograr que éste decida y ordene a su inferior que formalice o emita la acusación correspondiente. Evidentemente, esta es una función de discrepancia que se le otorga al órgano jurisdiccional bastante discutible, porque de una u otra manera se le da la posibilidad de perseguir una acusación, y perseguir una acusación implica que tiene algo que pedir, una pretensión dentro del proceso, y justamente eso rompe con el criterio de imparcialidad. Aunque claro, se ha sostenido que si bien es cierto que esto puede ser así, de que implique cierta ruptura de la imparcialidad jurisdiccional, sin embargo el juez de juzgamiento o juez de garantía no va a ser el juez de fallo. Explicación que en particular a mí no me convence, pero bueno, esa es la explicación formal del tema. La tercera posibilidad, que también es una posibilidad discutible dentro del marco de un modelo procesal de corte acusatorio, es que el juez no discrepe, no esté convencido del sobreseimiento, pero disponga, obviamente, en la medida que haya pedido de parte, en el sentido de la deficiencia de la actividad de búsqueda probatoria, disponga un plazo suplementario de investigación con indicación expresa tanto del plazo como de los medios de prueba a buscar por parte del fiscal. Evidentemente, creemos que esta opción, sin duda alguna, puede entenderse como una intromisión dentro de la función investigativa del Ministerio Público, pero de una u otra manera, cual sea la interpretación que tengamos al respecto, lo que sí evidencia es que este pedido de sobreseimiento por parte del Ministerio Público está sujeto a control judicial. Un control positivo cuando el juez tenga la misma opción que el fiscal y disponga del sobreseimiento, o un control negativo, ya sea a través de la discrepancia o a través de la concesión de un plazo suplementario de investigación. Pasemos ahora hacia el otro pedido del fiscal, es decir, cuando está persuadido de que sí tiene una causa digna de ser judicializable y que la materializa a través de la formalización de una acusación. Incluso el pedido de acusación por parte del Ministerio Público está también sujeto a control judicial a cargo del juez de garantía o juez de investigación preparatoria, quien en la audiencia preliminar puede verificar que esta acusación haya cumplido con los requisitos esenciales que establecidos en la ley. Caso contrario, puede devolver la acusación al fiscal para que subsane estas
omisiones correspondientes, o incluso, de ser el caso, en supuestos cuando, por ejemplo, se percata el juez que los hechos no constituyen delito o que ha ocurrido alguna causal de extinción de la acción penal, pese a existir acusación, el juez de investigación preparatoria, en casos específicos establecidos en la ley, tales como los ejemplos mencionados, puede incluso, pese a existir acusación, disponer el sobreseimiento de la causa. Evidentemente, la última opción, no es que sea la última por importancia o menos importancia, simplemente por un tema pedagógico, es que si el juez está acorde, es decir, logra la acusación tras pasar el control judicial, evidentemente el juez de investigación preparatoria emitirá el correspondiente auto de enjuiciamiento, con lo cual culmina la labor del órgano jurisdiccional en la etapa o fase intermedia a cargo del juez de garantía. Con lo cual, en este momento, el órgano jurisdiccional asume otra competencia y a partir de otro órgano jurisdiccional totalmente distinto al juez de garantía, que es el juez de juzgamiento. Nótese y hacemos hincapié en ello. El juez de juzgamiento es una persona física totalmente distinta al juez de investigación o de garantía. ¿Por qué? Porque el juez de investigación o garantía, en la medida que de una u otra manera ha tenido determinado acercamiento a la investigación, sobre todo si ha tenido decisiones de naturaleza cautelar, su vinculación con el objeto del proceso, sin duda alguna, han afectado su imparcialidad, y es por ello que suele denominarse un juez contaminado, que ya no es posible que ejerza o cumpla funciones de juzgamiento o de fallo. Es por eso que en este momento se cambia de juez y el caso pasa ya a un juez distinto, que es un juez de juzgamiento. Este juez de juzgamiento tiene también diferentes funciones, el código le otorga diferentes funciones. Por ejemplo, una de las primeras funciones que el juez tiene es el de verificar la posibilidad de llegar a una sentencia en conformidad. Eso va a ocurrir en la medida en que el imputado, el acusado ya a estas alturas procesales, acepte la imputación y el quantum de pena y el quantum de indemnización o reparación solicitada por el Ministerio Público, pudiendo incluso llegar a una última negociación o conversación entre Ministerio Público e imputado para ver si llegan a un acuerdo y si puede concluirse en una conformidad total, es decir, un acuerdo completo respecto de todas las aristas de la imputación, me refiero a las aristas punitivas, a las aristas de reparación, etcétera, o podría ser un acuerdo parcial. En cuyo caso, respecto de lo que no hay acuerdo, respecto de ello se abrirá audiencia correspondiente. Esa es una primera función de este juez de juzgamiento, es decir, la búsqueda, no la búsqueda, sino verificar la posibilidad de poder arribar a una fórmula simplificada procesal, que es la de una conformidad. La segunda, y sin duda alguna, en la medida que de no existir esta conformidad y que vayamos ya a lo propiamente del juicio oral, a la audiencia, es que sin duda alguna el juez de juzgamiento es el director de la audiencia. Y dentro de esta dirección de la audiencia, este juez, sin duda alguna, una de sus funciones más importantes están referidas al tema probatorio. Y recordemos que uno de los alcances más importantes del nuevo modelo procesal está relacionado a la obligación que tiene el juez de juzgamiento, el juez penal, de que la única forma de sustentar o fundamentar su sentencia es en función a los medios de prueba actuados bajo su inmediación y bajo el contradictorio de las partes. Es decir, la sentencia solamente puede fundamentarse en actividad probatoria, actuación probatoria, y ya no en meras actividades de investigación, como podía ocurrir con el modelo del Código de Procedimientos Penales. Esta capacidad que tiene el juez es referidas a la actividad probatoria es, sin duda alguna, la más importante, la de inmediar la actuación probatoria. La actuación probatoria tiene que actuarse bajo su inmediación, obviamente sujeta a la contradicción de las partes. Este juez de juzgamiento, también dentro del tema probatorio, tiene la potestad, la posibilidad, sin duda alguna, de poder ofrecer o de incorporar medios de prueba de oficio. Una potestad que puede ser de una u otra manera contradictoria con el sistema, pero que hay que entenderla de una manera residual, al igual que la posibilidad que tiene de poder interrogar al órgano de prueba como son los testigos, por ejemplo, o peritos, ¿no es cierto?
Y sin duda alguna, la función más relevante dentro de esta etapa, luego de haber dirigido la audiencia, luego de haber tenido a su cargo la actuación probatoria, es obviamente el tema de la deliberación y de la sentencia, con la cual evidentemente concluye la función del juez de juzgamiento. Y entramos a la última perspectiva, en términos muy generales, como es la conversación que hemos tenido, ya del órgano jurisdiccional, que es la del órgano jurisdiccional de apelación. Podemos llamarlo terminológicamente juez de apelación, pero que en realidad el órgano jurisdiccional de apelación es un colegiado. Este colegiado, cuando conoce en apelación, tiene las siguientes prerrogativas o las siguientes funciones. Tiene también capacidad probatoria, es decir, puede inmediar prueba en la medida de que el nuevo modelo procesal acepta la posibilidad de que en apelación se pueda incorporar medios de prueba. En general, pueden ser medios de prueba cuya existencia, si bien no surgieron con posterioridad al fallo de primera instancia, pero su existencia recién es conocida. O pueden ser medios de prueba nuevos, es decir, que surgieron con posterioridad a la emisión de la sentencia de primera instancia. O pueden ser también aquellos medios de prueba ofrecidos, ¿no es cierto?, y rechazados indebidamente en la fase intermedia, siempre y cuando el oferente haya manifestado expresamente su oposición a este rechazo indebido, o aquellos medios de prueba que, habiendo sido ofrecidos, admitidos, no fueron actuados dentro del juicio oral por causas no imputables obviamente al oferente, o incluso por temas de inmediación también puede llevarse nuevamente a actuar medios de prueba personales. Todo lo cual le va a permitir de una u otra manera la posibilidad al juez de apelación, al colegiado, mejor dicho, de apelación, poder también tener actividad probatoria e inmediar la misma. La capacidad de revisión del órgano jurisdiccional de apelación, o sea, de revisión, sin duda alguna está restringida en principio bajo los efectos de la regla de la congruencia, es decir, la función de revisión está constreñida a lo señalado por el impugnante. Sin embargo, el modelo procesal establecido por el nuevo Código Procesal Penal le da la posibilidad también de tener capacidad nulificante, es decir, el órgano de revisión, en la medida que observe que se ha incurrido en una causal de nulidad absoluta, aun cuando ésta no haya sido denunciada por el impugnante, en la medida que tenga este carácter de absoluta, puede ser declarada por el órgano de revisión, reitero, aun cuando ésta no haya sido alegada por el impugnante. Y finalmente, una de las funciones que también tiene, una de las atribuciones que tiene este colegiado u órgano jurisdiccional de apelación es la posibilidad que se le ha otorgado de poder condenar al absuelto. Debe entenderse en todo caso que esta opción debería estar restringida a que haya habido actuación probatoria en segunda instancia. Aunque ya es un tema no propio de esta conversación, habría que de todas maneras coordinar lo establecido por este nuevo Código Procesal con relación al derecho, a la amplitud del derecho de impugnación establecido en la Convención Americana. De esta manera, más o menos de líneas generales, hemos visto cuál es la función que en general cumple el órgano jurisdiccional dentro de este modelo que nos ofrece el nuevo Código Procesal Penal. Toca ahora. Hemos visto ya el ente, el órgano, el sujeto del proceso imparcial, que es el órgano jurisdiccional. Toca ver a uno de los sujetos procesales o la parte acusadora por naturaleza, por función, que es sin duda alguna el Ministerio Público. Bien, con relación al Ministerio Público, nosotros lo que podemos señalar es que tiene tres funciones principales. Y hasta podríamos decir cuatro, pero digamos que tres funciones principales. La primera es evidentemente ser el director de la investigación. Recordemos que el sistema de corte acusatorio lo que establece expresamente es que quien investiga no puede fallar. Y que el sistema acusatorio lo que dice es quien falla es el órgano jurisdiccional y quien investiga y persigue es el Ministerio Público.
Bueno, bajo esa línea de ideas ya no existe en el nuevo modelo procesal la figura del juez de investigación o juez instructor. Lo que hay es un fiscal de investigación que ejerce esta función y que la dirige, ya sea en las diligencias preliminares de investigación, en donde puede contar con el apoyo del órgano policial, o en la investigación preparatoria propiamente dicha, en la medida que el fiscal decida formalizar la prosecución de la investigación preparatoria a su cargo. La segunda función central que tiene el Ministerio Público es la titularidad de la acción penal. Esta titularidad de la acción penal normalmente ya plasma su pretensión, es decir, determina los linderos exactos de qué es lo que pretende dentro del proceso penal en el momento que formula su acusación. Debe tenerse en cuenta y resaltarse que las características de esta acusación le permiten una serie de variables al fiscal. ¿Por qué? Porque el fiscal puede efectuar una acusación alternativa, puede efectuar una acusación subsidiaria, puede incluso efectuar una acusación complementaria ya en juicio, o incluso ya en juicio puede retirar esta acusación. Lo que fuese, en cualquiera de los supuestos, frente a que estemos a una acusación subsidiaria, alternativa, complementaria o de retiro de acusación, sin duda alguna lo que sí existe es una exigibilidad para que la misma esté debidamente fundamentada. La tercera función primordial que tiene el Ministerio Público es el de tener la carga de la prueba. Es decir, recordemos que el sistema constitucional establece que el procesado juega con la presunción de inocencia. Por lo tanto, el Ministerio Público, en la medida que considere que tiene una causa judicializable, es decir, que ha decidido no utilizar ninguno de los mecanismos, incluso de simplificación o de racionalización procesal, y que quiere ir a juicio, lo que tiene que hacer el fiscal es justamente aportar todo el material probatorio necesario para romper con la presunción de inocencia, lo cual significa que debe tener una suficiente actividad probatoria de cargo y que haya sido legítimamente obtenida, que persuada al juez acerca de la responsabilidad del procesado. Una cuarta función que puede ser de competencia, al Ministerio Público está referida a esta atribución subsidiaria de persecución de la pretensión resarcitoria. A diferencia del Código de Procedimientos Penales del 40, en donde la pretensión resarcitoria era accesoria a la pretensión punitiva, el nuevo modelo procesal establece básicamente una autonomía de pretensiones, de forma tal que el Ministerio Público solo podrá perseguir la pretensión resarcitoria en la medida que no haya una víctima o un agraviado en general que se haya constituido en actor civil. De existir un actor civil ya constituido dentro del proceso, en consecuencia cesa automáticamente la posibilidad del Ministerio Público de perseguir dicha pretensión, lo cual evidentemente no ocurría con el Código de Procedimientos Penales. Para concluir con relación al Ministerio Público, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. El Ministerio Público en nuestro sistema se le ha otorgado, probablemente en aplicación del principio de igualdad procesal, es decir, un trato equitativo e igual a los sujetos procesales, se le ha otorgado capacidad impugnativa, lo que le permite, a diferencia de otros sistemas y de algunas interpretaciones que se ha venido dando a la Convención Americana, la posibilidad de poder impugnar las decisiones que le generen y le causen agravio, inclusive las decisiones o las sentencias absolutorias. Tiene esta posibilidad impugnativa. Lo que sí es cierto, que pese a que tiene esta posibilidad de impugnar, el Ministerio Público no cuenta con o no le es aplicable este principio de proscripción o prohibición de la reforma en peor. Lo que quiere decir que la apelación del Ministerio Público incluso puede generar que lo que resuelva el órgano de revisión sea contrario a los intereses del Ministerio Público, es decir, al impugnante, y obviamente en favor del procesado.
Finalmente, debemos señalar que la función del Ministerio Público, en la medida que el fiscal, los fiscales, son funcionarios públicos cuyas atribuciones surgen incluso del texto constitucional, son funcionarios públicos que están sujetos a control judicial, lo hemos revisado a través de esta conversación, pero además sujetos a control constitucional, es decir, que las actividades que ellos realicen en la medida y en general que puedan vulnerar principios o derechos complejos como el de la tutela procesal efectiva pueden ser controlados a través de acciones de garantía constitucional, en donde en general lo que se va a evaluar, diría el Tribunal Constitucional, es que su actitud o su actividad no haya vulnerado el principio de interdicción de la arbitrariedad. Finalmente, solamente una referencia muy específica. El tema del imputado no es que uno lo pueda ubicar y verificar en un espacio restricto del código, no, el tema del imputado está a través de todo el código, a través de todo el proceso. Creo que bajo esa línea de ideas, sí, un tema que creo que sería importante para culminar esta conversación acerca de algunos de los sujetos del proceso, es el tratamiento que ha otorgado el nuevo modelo procesal a la figura de la víctima y a la figura del actor civil, como dos sujetos procesales distintos. Es decir, a la víctima se le ha dado hoy día el agraviado, sin duda alguna, ya sea el agraviado del delito o el agraviado titular del bien jurídico, ya estemos hablando de bien jurídicos colectivos o individuales, se le ha otorgado la condición de sujeto del proceso, incluso de sujeto procesal, habiéndole otorgado la posibilidad de ser oído. Ojo, es muy importante, y sobre todo la posibilidad incluso de poder impugnar las sentencias absolutorias o las resoluciones de sobreseimiento, sin necesidad, como ocurría con el Código de Procedimientos Penales, de haber tenido que incorporarse al proceso a través de la declaración de parte civil, diría el Código de Procedimientos Penales, o de actor civil, como diría el nuevo ordenamiento procesal. Es decir, no es necesario para obtener esta capacidad impugnativa de la víctima o agraviado tener que haber previamente obtenido esta constitución procesal. Por otro lado, el tratamiento que se le da al actor al actor civil es distinta a la de la víctima, y en general lo que se menciona y que es importante tener en cuenta es que hoy día el actor civil, quien tiene como pretensión la pretensión resarcitoria que tiene como fundamento no la comisión de un delito. Recordemos que la pretensión resarcitoria no es de naturaleza penal, es de naturaleza civil, y por lo tanto su fundamento no es el delito, su fundamento es el daño causado. El nuevo modelo procesal establece expresamente dos niveles de autonomía. La primera, la autonomía de titularidad. Como decimos, basta que el actor civil se constituya como tal para que cese la potestad del Ministerio Público de perseguir la pretensión resarcitoria. Y en segundo lugar, una autonomía de fallo, porque el Código Procesal Penal establece que aun cuando exista una sentencia absolutoria o un auto de sobreseimiento, de ser el caso, el juez penal, habida cuenta que se trata de una acumulación de pretensiones, esté en la obligación de pronunciarse respecto de la pretensión resarcitoria. En general, doctores, el tema de los sujetos procesales es un tema que involucra mucho más protagonistas en el mismo, tal como lo hemos podido apreciar en una de las primeras diapositivas, pero sin embargo este es un primer acercamiento y una primera conversación que tenemos al respecto. Muchas gracias.